Muy buenos días, bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy, como se los comenté el día de ayer, tenemos un tema especial, un programa especial, también con un invitado especial, el doctor Jaime José Gutiérrez Gómez. Él es presidente del Colegio Médico de México, FENACOME, y el objetivo de invitarlo es para escuchar el pronunciamiento o la posición de esta organización representativa de la comunidad médica ante el anuncio que hiciera ayer el presidente de la República en relación a la contratación de 500 médicos cubanos para trabajar en territorio mexicano ante la carencia por una parte de médicos, es el argumento, y además porque los médicos especialistas no quieren trabajar en las zonas alejadas donde hay comunidades que requieren este servicio de salud. Este programa lo veremos, como siempre saben, que es un programa completamente apartidista. Lo vamos a platicar de una manera objetiva, clara, con la finalidad, digo, este tema lo tocamos porque es un tema interesante para la comunidad médica, porque le importa a la comunidad médica, que por eso lo tratamos. Doctor Jaime José Gutiérrez Gómez, muchas gracias por aceptar. Estimado amigo, licenciado Abraham, muy buenos días. A tus órdenes, como siempre, y con el gusto de poderte saludar y a todas las personas que te escuchan. Doctor Jaime, el presidente de la República hizo este anuncio que comprende varios temas. Por una parte, habla de la facilidad de que médicos estén haciendo la especialidad en Cuba, pero por otra, el que esté el gobierno mexicano dando a 500 médicos cubanos para dar atención médica en México, particularmente en zonas alejadas de las grandes ciudades, argumentando que no hay médicos o que estos médicos que hay no quieren ir a trabajar para allá. ¿Qué posición tiene el Colegio Médico de México? ¿Qué datos tiene? ¿Cuál es la opinión del Colegio Médico de México en su nombre? Gracias, Abraham. Pues mira, de entrada, pues nos causó extrañeza. De pronto ayer no tuve la oportunidad de escuchar el comentario en vivo, más sin embargo, pues a través de los medios empecé a recibir mensajes de qué es lo que estaba ocurriendo, qué había ocurrido, obviamente. Para algunos desconcertación, para otras personas pues había pues un grado de molestia y me pedían de alguna manera pues intentar hacer una investigación. Yo creo que mira, como tú bien dices, objetivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pudiese ocurrir? Respetable el hecho de que nuestro señor presidente haya hecho un convenio de atención, de trabajo, pero llama mucho la atención, ¿por qué no pensar en los médicos mexicanos? Y entonces aquí tiene que ser un análisis profundo, porque él, su justificante principal fue decir que había falta de médicos, así lo dijo, falta de médicos. Y después se dedicó a platicar un poco referente a que entraban 1000 aspirantes y solo aceptaban 100, etcétera. Pero el punto primordial, amigo Abraham, es ¿por qué no echar mano del médico mexicano? No sabemos, de hecho, ayer hicimos un intento con los presidentes de los colegios estatales y yo les preguntaba, ¿ha habido alguna convocatoria abierta para contratación de médicos? Y realmente, pues en la mayoría me decían, no, doctor, aquí no ha habido nada. Entonces, partamos de algo. Eh, por qué traer médicos de otro lugar cuando tenemos aquí un número importante de médicos egresados que están sin trabajo? Y eso lo constata porque en los últimos datos te comentaba en corto del INEGI, pues tenemos un porcentaje todavía alto de desempleo. Ahora, hay que tocar el punto como es. El médico no quiere ir ¿a dónde? A comunidades alejadas. Aquí vendría otro punto de análisis. Esas comunidades estamos totalmente de acuerdo y pugnamos también porque los servicios de salud sean a todos los niveles. Y claro, esa parte lo apoyamos como Colegio Médico de México. Todos tenemos derecho a la salud. Aquí lo importante es analizar también a dónde vamos con estos médicos.
que son centros de salud, son consultorios de atención primaria, ¿qué les ofrecen a los médicos en cuanto a, pues hablemos en relación a este tipo de contratos, cuáles son sus prestaciones, porque tenemos que ver también esa parte, seamos sinceros, y no con eso decir que el médico no quiere ir porque le pagan poco, no, garantizar a dónde vamos, con qué contamos para poder trabajar, ¿sí? Que no sea una situación totalmente extrema y seguramente el médico accederá perfectamente para poder tomar este tipo de plazas, llamémoslos así. Hoy día tú sabes, Abraham, que las pasantías de servicio social son cubiertas prácticamente la mayor parte de todas estas plazas son plazas que les denominan plazas tipo C, que precisamente se encuentran ubicadas en lugares pues alejados, en lugares donde hay áreas únicamente de consulta. Pero ¿cuál es el punto? Que de pronto no tenemos, y eso es la queja, que no cuentan con lo mínimo suficiente para poder atender. A ver, doctor Jaime, entonces quiere decir que sí hay médicos para poder cubrir esos servicios. Primero, sí hay médicos. Es correcto, es correcto. El segundo, el tema que se justifica que no, que este tratado, este acuerdo, es que no hay quien se quiere ir a esas comunidades. Entonces, sí hay quien se quiere ir a esas comunidades. Pues ese es el otro punto, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que plantear este tipo de contrataciones con todas las prebendas y sabiendo a qué vamos, seguramente debe de haber médicos que sí puedan aceptar. Aquí el punto álgido es dónde está esa convocatoria, o sea, cuándo Exacto, tuvimos esa oportunidad de decir, exacto, hay exacto. plazas. Exacto, el ¿Sí? punto es ese, cómo saberlo si no si no hubo una convocatoria. Creo Es que correcto, efectivamente el punto era primero haber realizado una convocatoria y es ante correcto, la inasistencia o la falta de médicos que quisieran ir, entonces optar por la segunda opción, es pero no correcto. hacerlo per se, porque entonces le quita oportunidades a médicos mexicanos cuando sí los tienen. Ahora bien, doctor Jaime, están por salir residentes médicos especialistas que tuvieron el tema en un nuevo programa de especialidad donde antes, supongamos, en ortopedia y traumatología, usted es médico ortopedista, donde antes hacían en un programa, en una sede, había 10 médicos, hoy hay 20 médicos para el mismo tipo, para las mismas cirugías, entonces la experiencia es menor. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué cree que pasa? Mira, yo creo que es un punto bien importante el apoyar a estas instituciones. Si se dio la apertura de tener mayor número de plazas y que también fue señalado en el sentido de que cómo iba a ser la capacidad entonces de aprendizaje de estos nuevos egresados, por así decirlos. Entonces, aquí el impulso es también los trabajos a los hospitales formadores para que precisamente tengan una mayor oportunidad en la en la cuestión educativa. No está mal el que haya mayor número de plazas. Aquí el punto es que también el número de plazas de formadores de residentes, hablemos de esa manera. Pero entonces veamos también la parte final. El egresado, ¿qué va a hacer cuando termine? Pues obviamente va a aumentar la necesidad de tener mayor número de plazas en hospitales, hablemos de todos los niveles, segundo nivel, tercer nivel incluso. Y la idea ahora de los programas del hospital comunitario que se está viendo, pues es muy interesante y es muy importante. Yo conozco prácticamente ese programa aquí en la ciudad donde yo radico, en el estado donde radico, pero qué ocurría hace algunos años y que estoy seguro que se está tratando de cambiar. Que bueno, se contrataba a un cirujano, a un anestesiólogo, a un ortopedista. Pero ¿qué ocurría? Que el turno del anestesiólogo era de fin de semana y el cirujano en la mañana. Y entonces ayer lo mencionaba en una entrevista, o sea, tenemos que equilibrar. Si queremos realmente que nuestro cirujano trabaje y produzca, pues tenemos que darle primero los elementos, el recurso humano para poder trabajar. Y segundo, pues por lo menos los elementos indispensables para poder realizar procedimientos quirúrgicos. De nada Sí, vale que contrates a un cirujano y que no tenga con qué operar, que no haya suturas, que no haya medicamentos. Que eso también ha sido un impulso del nuevo gobierno en tratar de mencionar que cada vez está mejor equipado, que cada vez hay una
mejor capacidad de tener insumos para poder hacer la realización. En experiencia propia, aquí en mi estado, te puedo decir que sí ha habido ese intento, se ha visto un logro, un cambio, pero todavía hace falta más, amigo. A ver, doctor Jaime, yo estoy de acuerdo con usted, son tres puntos que es infraestructura, necesitan infraestructura, insumos y personal suficiente e idóneo. Así es. El otro punto, a ver, hablan de esta contratación de 500 médicos Sí, cubanos extranjeros, ¿por cuánto tiempo? sí, esa es una. Y aparte, empiezas a hacer números, dices, a ver, 500 médicos cubanos, ¿cuántos estados somos? ¿Cuántos médicos vas a mandar para cada estado? Yo te puedo hablar de mi estado, las comunidades aquí en Chiapas tenemos muchas comunidades y para cubrir prácticamente el número de comunidades que requerirían por lo menos un médico, pues está un poco difícil, está un poco difícil. Entonces, no sé si dentro de ese programa, de esa contratación, pues seguramente estoy calculando a 3, 5 médicos contratados de extranjeros para cada estado. ¿Y esos médicos a dónde los vas a ubicar? En 5 lugares, cuando yo ocupo 150 espacios, 300 espacios, 500 espacios. Entonces aquí también viene de la mano, Abraham, y la parte de las políticas públicas, en decir, bueno, la capacidad económica remunerante para esos médicos que tiene que ser también a la par de una buena contratación. Yo escuchaba hace muchos meses que el señor presidente decía que a los médicos que trabajaran en ciudades denominadas así alejadas como especialistas les iban a pagar más, incluso por parte de las instituciones, creo recuerdo que era el IMSS. Entonces, bueno, pues es un buen impulso. ¿Por qué? Porque él también mencionaba, el médico no se quiere ir a las comunidades o el especialista no se quiere ir a las comunidades porque no va a progresar. Yo creo que si existiese un programa en donde pudiéramos tener esa oportunidad y esa capacidad como te digo, si cumple con los criterios de decir, es un hospital básico, tiene una buena zona, porque no podemos poner un cirujano en cada sitio alejado. Seguramente tendremos que tomar estrategias para poner un hospital cercano o aledaño a esas comunidades para que entonces ahí puedan llegar y poder hacer todo esto. Ahora, la medicina de primer contacto, te puedo asegurar que en México la calidad de nuestros médicos, y esto está comprobado, es una calidad muy aceptable. Ayer me preguntaban si nos podíamos comparar con los médicos cubanos, les decía, no hay forma de compararnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros programas educativos, que hoy tenemos un consejo de certificación que se llama COMAEM de las escuelas de medicina, que por cierto, 154 escuelas de medicina en el país, que tenemos hoy día 105 escuelas certificadas, pues nos dan una oportunidad de poder decir que estamos a un nivel pues aceptable y veamos si en esas 154, 155 escuelas de medicinas el número de egresados anuales, seguramente, Abraham, tenemos un supernúmero de médicos egresados que tienen la necesidad de poder contar o poder contratarse en una plaza como esta. Ahora, doctor Jaime, usted me comentábamos la posibilidad de que el secretario de Salud tuviera una reunión con usted, con él, y que pudieran, pues, afinar estos detalles, usted en representación de los médicos del país, afinar estos detalles para saber que todavía estamos a tiempo de hacer esta convocatoria. No, totalmente. Yo no sé si exista la palabra reconsiderarlo o no, pero bueno, hoy dentro del manifiesto que emitiremos, pues hablamos precisamente de estos puntos, ¿no? Reconsiderar este tipo de situaciones, abrir una convocatoria para los médicos en los diferentes estados para ver realmente y que nos digan, sí, no, no quiero. Entonces, bajo esa circunstancia, entonces ahora sí poder emitir y decir, bueno, pues tenemos que echar mano de otro grupo o de gente extranjera. Lo que sí te puedo asegurar, amigo, es que la condición primordial, porque así lo es, la condición primordial como médicos, sí, que de alguna manera es cierto que queremos progresar, es cierto que queremos tener otro nivel, hablando en el buen sentido, porque no nos podemos guiar nada más en la cuestión de la economía, sino a qué estamos formados o para qué estamos formados. Te puedo mencionar brevemente, sabemos que existen universidades interculturales que fueron creadas precisamente
para que fueran aceptados chicos de las comunidades para que pudieran dar atención de acuerdo ya a un estrato como médico general, pero basado precisamente que hablen lengua materna, de sus comunidades y que tengan esa oportunidad e incluso trabajar un poco su medicina tradicional con la medicina, llamémoslo así, ya alópata, por así llamarlo, ¿no? Entonces, considero que también ahí son este tipo de oportunidades, porque así le llamo yo, las oportunidades de poder impulsar, tanto en este tipo de universidades como en todas las universidades, ¿no? Que de alguna manera haya ese trabajo para que ellos puedan integrarse también a esas comunidades. Entonces son puntos muy objetivos que iremos mencionando. Tú decías, sí, claro, hoy estamos sugiriendo, proponiendo que nos permitan, pues como Colegio Médico de México, que estamos conformados precisamente para asesorar las políticas de salud en el país, porque así nos los consideramos y que de alguna manera el quinto constitucional nos los permite, pues estamos en la mejor disposición de ser partícipes en este tipo de programas, en este tipo de comentarios, no agresión, porque al final de nada vale que digamos que aquí, allá, esto no funciona. No, vamos objetivamente, como tú bien lo mencionabas, poniendo los puntos como son, y en efecto eso debe de redituar para el bien de quién, para el bien tanto del usuario, que son nuestros pacientes, y también pues del médico que de alguna manera, como me decían ayer, doctor, sí, yo me contrato, pero ¿qué me propones? ¿Cuáles son realmente qué me garantizas? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿No? Y claro, obviamente eso debe de ser, digo brevemente, un punto crucial en que este tipo de programas que hace muchos años, tú recuerdas, lo traía el IMSS, ¿verdad? Por allá recuerdo el IMSS Coplamar y el IMSS algunas cosas y después IMSS Oportunidades, que realmente tuvo un objetivo y considero muy interesante el volverlo a retomar y creo y así será, Dios mediante, el que se haga nuevamente un análisis y que debe de traer pues dividendos también y debe de traer a favor para nuestros médicos mexicanos, no de limitar, porque tampoco somos menos o somos más, no. Estamos en un nivel suficiente para poder dar una atención primaria, porque es lo que se mencionaba, en este tipo de lugares, obviamente viendo, como ya lo mencionamos en la plática, qué contamos, qué ofrecemos y obviamente eso también a la comunidad le va a permitir también poder estar en un estatus de salud aceptable. Doctor Jaime, entonces, su mensaje final con su propuesta. ¿Cuál es la propuesta del Colegio Médico de México? Reconsiderar, Abraham, esta contratación, tener una apertura de una convocatoria abierta nacional para la contratación de médicos mexicanos, independientemente sea cual sea hacia dónde o en dónde, o no sé si es un programa especial que se está tratando de establecer en atención a estas comunidades alejadas, y que seguramente, repito, debe de entenderse que no podemos vernos menos o por decir que no tenemos esa experiencia o esa capacidad como para poder ejercer este tipo de medicina. Obviamente también es una llamada de atención para el gremio. ¿Por qué? Porque también, a ver, es que no quieren ir. Ok, demuéstrenlo y con eso entenderemos. Yo creo que eso era la parte más fundamental. Excelente, doctor Jaime. Pues ese es el posicionamiento del Colegio Médico de México. Interesantísimo. Seguramente en el avance de este proceso y de las reuniones que usted tenga con el secretario de Salud o con la autoridad sanitaria, seguramente generaremos un podcast más, espero, con una resolución diferente a la de este anuncio que se hiciera el día de ayer. Este es su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor Jaime. Muy buen día. Gracias, licenciado Abraham. Mucho gusto.